Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Estamos en el verso número 2. Y dice: había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelero, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Ahí hemos estado detenidos, hemos hablado acerca de la preparación del tabernáculo, el equipamiento que hay. Hablamos también acerca del candelero, de las iluminaciones del candelero. Hablamos de la mesa, de la preparación de la mesa, y ahí es donde, creo que ahí fue donde nos quedamos. Hablamos acerca de esa palabra pan, que pan consagrado se dice artos prodesis. Hablamos únicamente del pan, como en la Biblia se habla en términos generales del pan como un alimento, como comida. También hablamos del pan como la ofrenda que se presentaba, que se ponía delante del Señor, y hablamos del pan como aquel elemento, como parte de la cena del Señor. Ahí fue donde nos quedamos. Amén. Entonces dice Mateo capítulo 6, verso número 11. Es un pasaje bien sencillo. Dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, háblanos en esta noche. Ábrenos, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te suplicamos y te rogamos. Edifícanos, Señor. Venimos reprendiendo, Señor, toda oposición en los aires. Venimos echando fuera, Señor, en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas, todo intento por arrebatar, Señor, la semilla, por arrebatar el pan, todo intento, Señor, por dejar nuestro entendimiento sin fruto. Venimos reprendiéndolo en esta hora. Te rogamos y te suplicamos, Padre bendito, que en esta hora nos abras tu palabra, Señor, y nos permita, Señor, ser edificados, que podamos llevar, Señor, fruto en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Haz fluir, Señor, tus 5 ministerios, esa unción de los 5 ministerios. Llénanos de tu espíritu, pon un mismo sentir en cada uno de nosotros, de tal manera que lo que vamos a hablar, Señor, todos podamos entenderlo, comprenderlo, ser edificados. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hablamos entonces del pan, de la ofrenda, el pan de la mesa del Señor, y ahora el pan como comida, como alimento. Si usted se recuerda, aquí Mateo capítulo 6, esta frase que acabamos de leer, es parte de esa oración que el Señor hizo cuando los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos. Y dentro de la oración, fíjese que es una oración didáctica, ¿verdad? Porque llevaba fines didácticos de enseñar. Y lo interesante de eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Estamos hablando ahorita acerca de la comida. Mateo habla de eso, dice: el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. Y lo interesante es que si el Señor conoce nuestras necesidades, habría que preguntarse por qué razón, ¿verdad? El Señor cuando le piden un modelo de oración, fíjese cómo mete Él dentro de la oración la petición por los alimentos. Dese cuenta que el Señor no puso en la oración: Señor, y santifica los alimentos que vamos a consumir, no, sino que lo que Él hace es pedir provisión. Entonces, si el Señor ya conoce nuestras necesidades, dese cuenta cómo el Señor dice: aunque ya Dios conoce las necesidades, pero ustedes cada vez que oren, pídanle al Señor provisión. Cada vez que oren, pídanle al Señor provisión. Dese cuenta que es el modelo de oración. Fíjese que no está pidiendo el Señor en esta oración, y si usted se recuerda, ¿verdad?, no pide riquezas en esa oración, sino que lo que pide es provisión. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué más dice? Perdónanos así como perdonamos. ¿Qué más dice?
No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, y amén. Pero ese cuenta, no dice, y danos, Señor, las riquezas, y Señor, abre los cielos y que llueva, Señor, oro del cielo. Fíjese que el modelo de oración dice, Señor, danos la provisión de cada día. ¿Por qué razón me llama la atención, verdad, que el Señor oró de esa manera? Fíjese que lo que pide el Señor acá, o lo que enseña, es a que pidamos el sustento diario, lo que necesitamos. Fíjese que hay que recordar que también enseñó que antes de partir y repartir, hay que dar gracias, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces el modelo de oración es que uno pida la provisión. Cuando ya se recibió la provisión, antes de partir y repartir, hay que dar gracias, ¿verdad? Y una vez que ya se recibió la provisión, que ya dimos gracias, ¿verdad? Que ya partimos y repartimos. Se recuerda que dijo el Señor, ahora recojan para que no se desperdicie. Entonces, de la provisión, uno tiene que tener el cuidado de no desperdiciar, porque el desperdicio, al menos yo veo en la Biblia que al Señor no muchito le agrada eso, ¿verdad? Entonces, mire, Juan capítulo 6, verso 31. Entonces, acerca de la comida, uno, hay que pedirla, ¿verdad? Esa provisión de parte de Dios. Dos, vimos que una vez que se tiene la provisión, ¿qué se hace? Hay que dar gracias, ¿verdad? Hay que partir y repartir, ¿verdad? Eso no es otra cosa sino administrar con sabiduría. Y finalmente, no desperdiciar. Dice entonces ahora Juan capítulo 6, verso 31. ¿Ya lo tiene? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os da el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces fíjese, porque ahora aquí ya no es, aquí es el pan del cielo, y ese pan del cielo no es comida, vamos a ponerlo así, de ese ya hablamos aquí. Fíjese que ahora viene el Señor y dice, sí, allá en el Antiguo Testamento dice, comieron maná en el desierto y está escrito que el Señor les dio a comer pan del cielo. Entonces viene el Señor y les dice, no es Moisés el que os da el pan del cielo. Es decir, en otras palabras, el pan que Moisés pidió y que Dios envió, eso fue allá. Ahora dice, hay un pan del cielo que no es ese que descendió en los días de Moisés. Dice, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, pero Él está hablando del mismo. Amén. Dice ahí, el pan de Dios es el que baja del cielo, y no solo eso, sino que da vida al mundo. Ahora mire entonces, váyase al verso 41. Entonces mire, este pan de aquí arriba es para las necesidades físicas. Amén. Pero ahora este pan, es para satisfacer las necesidades espirituales. Fíjese que eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Porque si no, uno termina, hermano, pidiéndole a Dios cosas que no debe de pedirle, porque ya Dios las conoce. Mire pues, dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora dése cuenta, ¿por qué se escandalizaron ellos cuando el Señor dijo, soy el pan que descendió del cielo? Porque él hablaba acerca de comer su carne, de beber su sangre, que no era otra cosa, sino que él empezaba a enseñar y a introducir, ¿verdad?, lo que iba a ser la Santa Cena, como le llamamos, ¿verdad? Entonces, mire,
este alimento que es para nuestro espíritu, que es para nuestro ser interior. Hay una comparación que tenemos que hacer. Fíjese pues, el maná en el desierto. Se recuerda que ese maná en el desierto, vamos a ponerlo aquí. El maná en el desierto, dice la Biblia, le llama pan, ¿de qué? Dice, pan de ángeles les dio a comer. Entonces, mire, en ese pan que descendió, hermano, en el desierto, ese maná que descendía en el desierto, fíjese que no había un solo elemento terrenal en su elaboración. Por eso dice que es pan de ángeles. ¿Dónde están los hornos? ¿Dónde amasan la harina? ¿Dónde están los molinos? Eso solo Dios lo sabe. Pero el asunto es que no había ni un elemento terrenal en su elaboración. Y el Señor lo mandaba y lo colocaba para que el pueblo lo pudiera consumir, dice ahí en el suelo. Lo interesante es que lo que la gente agarraba y depositaba en su canastillo o en su vasija, eso ahí se quedaba. Pero dice que lo que se quedaba en el suelo, solo le daba el sol y se evaporaba. Fíjese qué pan tan raro, ¿verdad? Porque usted agarra un pan y lo deja así en el sol, ¿qué le pasa? Se hace duro, ¿verdad? Y si no tiene cuidado uno, se lo come un perro, las hormigas, qué sé yo. Se moho, vaya. Pero ese pan, dése cuenta que ese no, solo dice salía el sol. Por eso, mire, aquel dicho que el que dice, ¿verdad? Que el que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Porque el Señor le dice a Moisés, diles que se levanten temprano, porque el maná va a estar temprano. Y el que se levante tarde, Señor, ese no va a comer. ¿Por qué? Porque a cierta hora yo ya voy a recoger el pan de la mesa. Miren qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé si usted se recuerda, ¿verdad? Pero, hermano, me recuerdo cuando yo era niño, como a eso de las 6 de la mañana, 6:30, pasaba un señor en bicicleta, un canastón adelante, otro canastón atrás y uno en la cabeza. De verdad. Y fat. Y ya conocía uno el sonidito y salía uno, hermano, así todo abrigado por el pan, ¿verdad? Y calientito el pan, ¿verdad? Y bueno, tempranito. Pero si uno no se levantaba, hermano, no había como ahora, en aquel entonces no es como ahora, ¿verdad? El celular, véngame a echar gas, ¿verdad? Ahí no había. Ahora mire lo tremendo de eso, porque en el desierto el maná descendía y a cierta hora lo recogía el Señor. Ahora mire, porque eso es bien tremendo. Ese maná en el desierto, vuelvo a insistir, no tenía elementos terrenales en su elaboración, pero al momento de ponerlo como producto terminado, saciaba el hambre. Era algo tangible, era algo terrenal, si usted quiere, vaya, físico, que uno se lo comía. No era que la gente se lo imaginaba como que estaba comiendo, no, era algo sustancial. Pero recuérdese que ese maná en el desierto era una figura del maná que iba a venir después, cuando el Señor dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces se recuerda que ese maná en el desierto no tenía elementos terrenales en su elaboración. Entonces viene el Señor Jesús y no tenía elementos terrenales en su concepción. Amén. ¿Por qué? Porque una sola, ¿cómo dice aquel pasaje? Que un poquitito de levadura leuda toda la masa. Y dice la Biblia que Él es el pan que descendió, ¿verdad? Y un pan sin levadura. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque Él no tenía ningún elemento terrenal en su elaboración, pero como producto terminado al nacer, dice la Biblia que era como cualquiera de nosotros. Amén. Es decir, que no había genética ni de José, ni de María en Él. Aunque eso para algunos, ¿verdad?, sea difícil de comprender, de la misma manera que es difícil de comprender que durante 40 años llovió pan, ¿verdad? Y ni un solo día, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque aun cuando el pueblo se rebelaba y cuando el pueblo hacían barbaridades, pero al otro día, a las 5 de la mañana, ahí estaba el pan, ¿verdad? Nunca les dejó de dar el pan, aunque hicieron un montón de cosas. Ahora mire entonces, porque viene el Señor
Y entonces dice, yo soy el pan que descendió del cielo, ese pan sin levadura, ese pan elaborado de tal manera que no tiene una sola contaminación en él. Por eso es que en el verso 48, de ahí mismo de Juan capítulo 6, dice, yo soy el pan de la vida. Ahora mire entonces, porque dice primera carta de Juan, capítulo 1 y verso 1. Porque Él se presenta como el pan de vida. Entonces, mire, quiero que veamos un poquito qué es esa vida. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada. Dese cuenta que está hablando del Señor Jesucristo. Ese verbo de vida es el Señor Jesucristo. Esa vida que fue manifestada es Cristo Jesús, naciendo aquí en la tierra, manifestándose como el Hijo de Dios. Dice, nosotros la hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Entonces mire, dese cuenta cómo pasa de ser el verbo de vida a la vida manifestada, y de la vida manifestada a la vida eterna. Entonces dice, la vida estaba en el principio, pero vino y se manifestó entre nosotros, y una vez que lo recibimos y que creímos, se convirtió para nosotros en la vida eterna. Ahora, si usted se recuerda, dice Juan, Él es el pan. Entonces no hay otra forma de poder nosotros alcanzar esa vida eterna si no nos comemos a Cristo, si no nos sustentamos de Cristo. Por eso mire, estamos viendo el culto y el santuario, y en el santuario estamos viendo el lugar santo. ¿Se recuerda? Que ahí leímos en capítulo 9 verso 2 de Hebreos, dice, este es el lugar santo. No hemos entrado al lugar santísimo, y ahí en el lugar santo, si usted se recuerda, ¿qué estaban? Los panes, ¿verdad? Por eso estamos viendo el pan, y como el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces mire, Juan 6:49 dice, comieron en el desierto vuestros padres y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que coma de él no muera. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En el principio estaba la vida, luego la vida vino y se manifestó en el Señor Jesucristo, y ahora a través de su sacrificio alcanzamos nosotros la vida eterna, es decir, que no muramos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es, fíjese pues, dio la vida por nosotros, ¿sí? Eso lo entendemos. Pero dése cuenta que en esa última frase dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida, fíjese que ya no dice por la vida del hombre, sino que dice por la vida del mundo. Mundo ahí en griego es cosmos. Entonces, este pan que desciende del cielo y del que nosotros participamos, que es Cristo Jesús, dése cuenta que también es para fuera de aquí. Se come en el santuario, pero también hay otros de afuera que van a participar de él. Y no estamos hablando de, es que mire pues, es que a veces, para no sonar uno así fantasioso, pero mire pues, allá afuera hay seres, creaciones, que también van a participar de ese pan. Porque ahí dice el Señor, si yo este pan lo doy por ustedes, pero también por el cosmos. Por eso dice en Efesios, y ahí lo vamos a ver más adelante, por eso dice en Efesios que tenemos que dar a conocer en las regiones celestes el Evangelio. Pero el Evangelio no tiene sentido si no tiene a Cristo en él. Amén. Entonces mire pues, dice, Él descendió del cielo, verso 51, para que nosotros pudiéramos comer de Él y vivir para siempre. Y luego ese mismo pan que descendió, entonces el Señor lo va a llevar allá afuera, y entonces dice, lo da por la vida del mundo. Ahora mire,
Ya vimos entonces el pan, así en términos generales, vimos que habla de alimento, de sustento, vimos que habla de algo terrenal, vimos también que hay una dimensión, ¿verdad?, celestial cuando habla del maná que desciende del cielo, vimos que hay una aplicación en el cuerpo de Cristo cuando dice yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? Para que así como satisface nuestras necesidades físicas, también satisface las necesidades interiores, las necesidades espirituales. Ahora fíjese, porque ese pan se le llamaba el pan de la consagración. Entonces, esa palabra consagración, prodesis, en griego, significa algo presentado, una propuesta. Dice, se utiliza específicamente en la Biblia, dice, para hablar del pan de la proposición, es decir, lo que se ponía en el templo, como algo expuesto delante de Dios. Eso significa entonces, expuesto delante de Dios. Eso es consagración, estar expuesto delante de Dios. Y luego dice, significa propósito, deseo, designio. Hay un diccionario que se llama Swanson, dice, esta palabra significa un plan, poner en marcha un plan, tener una determinación y realizarla, tener un propósito y llevarlo a cabo. Entonces mire qué interesante, porque si usted lo ve desde esa perspectiva, quiere decir que esos panes, ese pan de la consagración, bien podría ser el pan de los planes, o el pan de los propósitos, o el pan de los deseos. Y ahí va a ver por qué me llama la atención verlo así. Romanos capítulo 8. Si es el pan de los propósitos, de los planes, cada vez que nosotros comemos del pan, ¿qué estamos comiendo? Planes, propósitos, designios. Eso es lo que comemos. Por eso, mire, una de las cosas que vamos a ver ahorita es que se necesita revelación. Si no se tiene revelación, uno nada más se come el pedacito, ¿verdad?, y bebe para sí y ya estuvo. Uno no obtiene más. Entonces, mire, ¿tiene Romanos 8? Por eso, mire, cada vez que comemos del pan de la Santa Cena, entendemos mejor, o al menos en teoría deberíamos de entender mejor cada vez los planes de Dios, los designios de Dios. Fíjese pues, Romanos 8:28. Póngale atención porque mire, vamos a leer hasta el verso 30, pero desde el principio hasta el final todo está relacionado. Mire pues, sabemos que para los que aman a Dios, oiga eso, sabemos para qué. Mire, se los voy a poner aquí para que no nos perdamos, con otro color. Aquí empieza todo. ¿Quiénes? Los que aman a Dios. Dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, cooperan para bien, son para bien, según la versión que uno lea. Es decir, para los que son llamados conforme, mire pues, son llamados conforme a eso, al plan, al propósito. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y oiga eso, y a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Entonces miren, primero, ya pusimos ahí, 1, los que aman a Dios. El final de esto va a ser la glorificación, amén, porque dice ahí que al final dice, a estos glorificó. Pero fíjese entonces, a estos que aman a Dios, dice, verso 28, esos son llamados. Estos son llamados, pero
conforme ¿a qué? Al propósito. Ahí está, vamos a subrayarlo. Propósito, propósito. Dice, luego en el verso 29, porque a los que de antemano conoció. Ahora fíjese pues, porque dice, a estos los conoció. Todavía no estamos hablando de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque dice que estamos hablando de aquellos que fueron predestinados. Entonces los conoció antes, los conoció allá arriba. Dice, son llamados, dice, conforme a su propósito. A estos, dice, los conoció de antemano. Y también, ¿qué dice? Los predestinó. Todo esto en el cielo, en el cielo. Todavía no hemos venido a la tierra. Apenas, fíjese que aquí apenas los están predestinando. Es decir, que están elaborando el plan. Están elaborando, hermano, ahí cómo es que se van a desarrollar, qué van a hacer, qué van a alcanzar, para qué los mandan a la tierra, etcétera, etcétera. Cuántos años van a vivir, en qué época van a nacer, todas esas cosas. Ahora mire entonces lo tremendo de eso, porque nosotros no es que aquí en la tierra tengamos que aprender a amar a Dios. Si somos predestinados, ya venimos programados no para amar a Dios, sino que ya venimos programados con amor a Dios. Amén. Por eso es que miren, en medio de todas las cosas, aun cuando uno no conocía al Señor, había como un temor, había como una conciencia acerca de Dios, ¿verdad? Y que uno decía, y que no vaya a hacer yo algo y que Dios me vaya a castigar, aunque ya conocía uno gente que no creía en nada, tal vez ateos y todo, pero uno tenía esa conciencia. Entonces dice, a estos que aman a Dios, los predestinaron. ¿Para qué? Dice, así es, pero fíjese, a los que predestinó, los llamó. Entonces mire, dice, fueron predestinados. Ahora sí, fíjese que hay dos llamamientos. Uno, allá. Y el segundo, dice que fueron llamados. Pero eso ya es, vamos a ponerlo aquí, en la tierra. Este llamamiento ya es como cuando dice la Biblia, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos escogidos. Llamaron a un montón de discípulos, pero solo escogieron a 12. Esos 12 se convierten en apóstoles, y de los 12 solo 3 fueron llamados, ¿verdad? ¿Para qué? Para subir con el Señor al monte. Entonces mire, los predestina el Señor, los envía a la tierra, y aquí en la tierra entonces nos llama. Luego dice, a estos que llamó, los justificó. A ver, 6. ¿Cómo se lleva o cómo se realiza la justificación? Por la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces somos justificados nosotros, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo, por los méritos de Cristo. Y finalmente, dice, pero la glorificación no es aquí en la tierra, sino que la glorificación es allá arriba. Amén. Porque si fuera aquí, ya se imagina, ¿verdad? Solo en cuanto se nos empezara a ver que ya la gloria de Dios y todo lo demás, ¿quién no va a creer? ¿Verdad? Si se nos empezara a manifestar así como a Moisés, que el rostro le brillaba y que se veía, que se tenía que tapar con un velo y todo, ¿quién no creería así? ¿Verdad? Si saliendo de aquí del culto saliéramos todos así como soles, ¿verdad? Toda la gente que viera allá afuera diría, algo está pasando ahí, ¿verdad? Cada vez que salen como alumbrados, como iluminados, ¿verdad? Y no les estarán dando algún caldo radiactivo o algo así, ¿verdad? Pero no,
¿verdad? A veces salimos hasta molestos, ¿verdad? Sí, porque da la casualidad que no siempre venimos bien conectados, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque la glorificación entonces es para los que aman a Dios, porque esos van a entrar dentro de todo el plan. Por eso estamos viendo, ¿verdad?, que es el pan de los propósitos, es el pan de los planes. Fíjese pues, Efesios capítulo 3, verso 10. Entonces mire, ¿cómo sabe uno que uno es de esos que aman a Dios? A ver si no se la pongo muy difícil, ¿verdad? Porque dice que los que aman a Dios, ¿qué dice? Entonces quiere decir que el que ama a Dios nunca ve despropósitos. Siempre ve un propósito en todo. Ve un propósito en todo. Se lo va a poner más feo, ¿verdad? Que lo asalten. Entonces, si lo asaltan, usted puede hacer dos cosas. Uno, que le ayude para bien. Entonces usted dice, malamente, ¿quién me manda a andar a pie a las 1 de la mañana, verdad? ¿Sí? O dos, no, nunca más voy a volver a salir a la calle, qué peligroso está allá afuera. Por teléfono voy a pedir que me traigan la comida, que me traigan el gas, etcétera, etcétera. Nunca más vuelvo a salir a la calle. Y cuando sale a la calle nunca sale solo, sino que sí, que varios lo acompañen, etcétera, etcétera. ¿Le ayudó para bien? Le hizo daño, ¿eh? Entonces mire qué tremendo, porque dice, los que aman a Dios siempre, todas las cosas van a tener un bien detrás de ellas, aunque sea una adversidad, pero va a traer un bien. Mire pues, Efesios 3, ¿ya lo tiene? Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, pero fíjese que, no sé si usted escuchó en la prédica del apóstol Germán del martes, creo que fue, que habló de la multiforme sabiduría. Fíjese que aquí así dice también, pero él decía la multicolor, ¿verdad? Fíjese que esa palabra es la que aparece aquí. A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes o celestiales. ¿Conforme a qué? Al propósito. Mire, otra vez, ¿verdad? Entonces, propósito, y ahora esto está más tremendo, porque ya no es un propósito terrenal, sino que es un propósito eterno. Dice entonces, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces mire, me llama la atención este pasaje por una razón. Dice que esta multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Pero mire, ¿cuándo hay que darla a conocer? Dice. Ahí dice. ¿Qué es ahora? Porque mire, nosotros venimos, ¿verdad? Y si hay un pasaje donde dice, ¿verdad?, que tiene que ser dado a conocer, y entonces dice uno sí, entonces cuando la iglesia sea glorificada y seamos arrebatados, vamos a ir a predicar allá, pero ahí dice, no cuando seamos glorificados, sino que dice, ahora. Entonces mire, yo me llamó la atención y dije, voy a ir a ver si en el diccionario dice algo distinto, ¿verdad? Tal vez aquí pusieron ahora y significa otra cosa, pero fíjese que no. La palabra que se utiliza ahí dice primario de tiempo presente, ahora. Dice como sustantivo o adjetivo presente o inmediato. Es decir, que no es para mañana, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿A quién dice que hay que dárselo a conocer? Ya se complicó la cosa, ¿va? Porque sí hay que predicar el evangelio aquí, pero ¿cómo damos a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades? ¿En dónde? Viajes evangelísticos a las regiones celestiales. ¿Cómo será eso? A ver.
Ya ve, autoridades y gobiernos, vaya. Ahora sí está, ya lo puso más, pero el principal de ellos es el misterio de Cristo, y ese es el que se tiene que dar a conocer. Dice 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué? Entonces mire pues, ustedes, mire pues, Romanos capítulo 9. ¿Qué es lo que hay en el lugar santo entonces? En el lugar santo tenemos los misterios. Ahí es donde se dan a conocer los misterios, porque los secretos están metidos en el lugar santísimo. Entonces, tenemos un lugar santo. En ese lugar santo es el lugar de los misterios, pero no son ocultos, sino que son misterios revelados. Mire pues, dése cuenta que no pongo misterios dados a conocer, no, son misterios revelados. Ahí va a ver cuál es la diferencia. Dice Romanos 9, ya lo tiene, verso 21. ¿No tiene el alfarero de derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Se recuerda que hace unos días hablamos de los vasos, de las vasijas, ¿verdad? Y que vimos que de oro, que de plata, que de barro, ¿sí? Y se recuerda que en ese pasaje dice, y hay unos que son de honra y otros que son de deshonra. Y en algún momento, mire, yo al menos así lo relacioné en algún momento, yo pensaba así, de plano que los de honra son los de oro, los de plata, y los de deshonra son los de madera, los de barro. Pero fíjese que no, se recuerda que vimos ahí que el de barro somos nosotros. Y dice entonces en este pasaje que los vasos de honra y de deshonra son de barro los dos, nada más que uno es de honra y el otro no. Dice, porque él hace de la misma masa, del mismo barro, dice, hace un vaso que es para honra y otro para uso ordinario. Mire el verso 22, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Fíjese pues, ¿quiénes son esos vasos de ira preparados para destrucción? Verso 21, son los vasos de uso ordinario. Entonces dice el siguiente verso, verso 23. Verso 22 dice, fue paciente para demostrar su ira, dice, sobre esos vasos para destrucción. ¿Por qué razón? Verso 23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos, ¿qué? De misericordia. Esos son los vasos honorables que dice el verso 21. Dice, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano, y aquí entonces, los vasos que de antemano, ¿qué hizo? Los designó, los preparó, dice, ¿para qué? Entonces se recuerda que vimos aquí, ¿verdad? Del 1 al 4, ahí arriba en el cielo. Y luego para que finalmente fueran glorificados. Entonces dice ahí, esos vasos, dice, desde allá, desde el cielo, desde antes, dice, de que nos enviaran, fuimos predestinados, dice, esos vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros. ¿A quiénes? A quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces mire qué tremendo, porque el Señor nos escogió de en medio de dos simientes, ¿verdad? Uno es ahí Israel, el otro son los gentiles, y dice que de los dos sacó y conformó un grupo, que es su cuerpo, y que de ahí va a salir la novia. Entonces mire, Romanos 16, verso 25. Uno nos va a dar tiempo, son como 11 y esta es apenas la segunda. Entonces mire, el primero es dar a conocer, vamos a apuntar aquí para no perder
Entonces, en el lugar santo, que es ese lugar de los misterios revelados, una de las cosas que nos dan a conocer son las riquezas, ¿de qué? De su gloria, ¿no? Mire pues, 2.